Meritxell, buenas noches. ¿Cómo Buenas estás? noches. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bien, pues aquí entreteniéndome la tarde, pasando la tarde aquí con el sol del Mar Menor, que me ha enviado una amiga una foto. Te agradecería mucho que me mandes una foto de dónde estás para ponerla mañana de fondo. Vale, ahora mismo está completamente oscuro y no hay auroras boreales. Estoy en Islandia, no sé si lo sabes. Yo vivo en Sí, Islandia, o sí, sea, retransmitimos desde aquí, pero no hay auroras ahora mismo, está todo tapado y de momento nada. Pero sí, te enviaré una foto donde estoy para que lo podamos poner. si no pongo una foto de cuando yo estuve en Islandia, porque yo estuve en Islandia hace 20 años y tuve la suerte de poder recorrer la mitad de la isla en un mini todoterreno y disfrutar de las auroras boreales. Porque fue en septiembre y fue una gozada, una auténtica gozada. Nadie puede imaginarse la maravilla y el espectáculo que es una aurora boreal, o la maravilla y el espectáculo que es bañarse en el Blue Lagoon, o en Hafnarfjordur, o en Hovn, o en Vik, o en todos estos sitios que son espectaculares. La verdad es que Es otro planeta. no quiero tampoco favorecer el turismo islandés. Y además me sentía en casa. ¿Sabes por qué me sentía en casa? Porque hacía un frío y un viento como en Burgos. Igual. Yo me acuerdo que salía con la chaqueta y decía, uy, qué tía más majo. Sí, o sea, ¿Islandia te gusta o no te gusta? Me Entonces encanta. ahí te tiene que gustar el frío, te tiene que gustar el tiempo se vive de una manera muy distinta porque en los veranos nunca se hace de noche y en invierno pues hay casi muy poco momento de luz. Entonces el tiempo pasa de una manera diferente y todo se vive diferente y la naturaleza sigue así. Hay ríos de agua caliente donde las plantas no hierven. Bueno, ¿qué Sí, más? sí. Esto es un planeta diferente. Pero Es, bueno, bienvenidos aquí. es un espectáculo, ¿verdad? Sí, de Bueno, momento, a través de estas palabras o de este eco que todo el mundo va a escuchar, se va a transmitir también el silencio, porque conectamos siempre con toda la información que tenemos a nuestro alrededor y ahora mismo el ecosistema Escabellum TV está conectando con Islandia, con todo lo que representa Islandia. bueno, esperamos conectar con esa masa de gente necesaria de esa sociedad civil para hacer una gran familia, es lo que pretendíamos desde el primer momento, hacer una gran familia que pueda poner las cosas en su sitio. Y además lo necesitamos con urgencia. No estamos Mm. hablando de una pandemia, no estamos hablando de una crisis política, estamos hablando de una gran catástrofe que tenemos que parar entre todos. Y aquí te tenemos a ti. Preséntanos un poco quién eres, qué haces en Islandia, a qué te dedicas y de qué nos vas a hablar. Bueno, ya habéis visto, me llamo Meritxell Castell, soy escritora, investigadora, conferencista y bueno, yo simplemente soy una persona que sé pensar, es como mi don. Digamos que desde bien pequeñita siempre todo nació desde una persona súper curiosa que quería saber la verdad. Yo simplemente, o sea, escuchaba una cosa en la escuela, luego leía otra cosa en el libro, veía que había una diferencia entre lo que decía una cosa y la otra, y digo, pues yo quiero saber la verdad. ¿Qué es esto? ¿Es así? ¿O es como dice el profesor? ¿O es como dice el libro? Y tenía unas batallas. Y al final, pues me di cuenta de todo el entramado de la información y de todo lo que hay. Y dije, mira, ¿sabes qué? No me fío ni de uno ni de otro. Voy a buscarlo por mí misma. O sea, me di cuenta ya de bien pequeña que si quería saber cómo eran las cosas, que para mí era súper importante, tenía que buscarlo por mí. Y eso fue lo que poco a poco me fue llevando a la dirección, ¿no?, que lleva uno hacia adelante, a donde realmente llegué, que es hace unos 10 años aproximadamente, hice un descubrimiento increíble. Descubrí el lenguaje de la naturaleza y cómo los animales se autocuran y son capaces de, bueno, ¿quiénes son los médicos de la naturaleza? Pues la misma naturaleza, el mismo ecosistema. Descubrí el principio de coherencia química que hay detrás de una interacción que tiene un animal o una planta en su mismo ecosistema, esa cohesión que tiene. Y todo eso fue pues buscar puntos de referencia. Yo quería saber la verdad y quería saber por qué pasaban las cosas en el mundo. Entonces, cuando quieres saber la verdad, buscas una referencia. Y dije, pues ya está, la naturaleza, un sabio de millones de años de evolución que sigue existiendo y que además con el primer mes de confinamiento nos demostró de que puede regenerarse. Entonces, nosotros, nuestro cuerpo vivo, somos un pedacito de esa naturaleza, porque, digamos, para que nos situemos, somos un compuesto de todos los reinos que están en nosotros. Entonces, a partir de aquí, dices, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido? Yo me preguntaba estas cosas, pero para buscar
qué es lo que realmente estaba pasando y aprender a pensar, necesitaba una referencia. Yo lo vi, digo, necesito una referencia. Y entonces a partir de aquí, buscar por mí misma. Y lo que descubrí fue esto. O sea, dices, yo quiero saber cómo es un átomo. Puedes leer libros de átomos o ir directamente a conectar con la información del átomo. Bueno, pues yo aprendí a cómo el propio cuerpo, sin enterarnos, conecta con esta información porque estamos conectados, lo vive de manera inconsciente, pues hacerlo consciente. Entonces aprendes a entrar en campos de información y a partir de ahí, pues todo lo que fui encontrando, tirando del hilo. No, sí, yo tenía una consulta de medicina natural, medicina holística, y entonces lo dejé todo y me fui un año a las montañas, un año entero, a estudiar las leyes de la naturaleza. Y a partir de ahí empecé a desarrollar todo y ya pues a meterme en pues donde estoy ahora. En todo mis viajes he viajado mucho para compartir este secreto, dando conferencias a nivel internacional y también explicándolo a nivel individual a la gente que quiere saberlo. Entonces, es que la autocuración es algo sencillo, lo podemos llevar a nuestras vidas y como digo yo, la supervivencia no es una cuestión de negocio, de ningún tipo, es que ni natural ni químico. Entonces yo siempre estoy con este tema porque es muy importante que cada uno sepa que tenemos esa parte. Entonces, bueno, ese es un poco mis inicios y donde empezó todo. No te vamos a romper el negocio. No. Yo, mi negocio, entre comillas, es eso. O sea, mi dirección es que la gente se libere de todo ese sistema de negocio, porque la salud, la supervivencia no tiene que ser nunca dependiente de otra persona, ni de un medicamento. Solamente puede depender de aquello que siempre está y aquello en lo que tienes más confianza, que eres tú mismo. Bien. Entonces pues sabes que puedes. Háblanos de autocuración. Sí, a ver. ¿Qué hacemos? Yo te voy a reconocer, y creo que la primera vez que hablé contigo yo estaba bastante mal. De hecho, estoy mal los días pares y muy mal los impares. Y siempre estoy con achaques y probablemente pues tenga que hacer yo algo para autocurarme, porque la verdad es que a veces parece que tengo 80 años y estoy lleno de achaques, ¿no? No tomo drogas, no tomo medicamentos, pero la verdad es que el cuerpo a veces me pide autocuración. Dime, ¿cómo empezamos? La gente que estamos con tantos achaques, ¿qué hacemos? Vamos a ver. Primero es importante entender qué es una enfermedad, porque es muy sencillo, hasta los niños lo entienden. Yo he dado conferencias a niños y los niños lo entienden perfectamente, yo soy superhéroe. Entonces, a ver, la idea es entender que hay una referencia. Dices, ¿cómo deberían ser las cosas? Tal como están ahora, no. La gente enferma, no solamente física, sino que muchas más cosas. Entonces, ¿cómo deberían ser las cosas? ¿Existe una referencia de una mejor versión de todo? Sí, de entrada sí. O sea, una persona, su estado natural, no tiene que ser enfermo. Una embarazada, es que la embarazada siempre tiene cosas. No, a ver, ¿el embarazo es una cosa fisiológica? ¿O la vida misma es la fisiología tiene que ser natural? No tiene, una persona enferma no es un estado natural. Entonces, hay muchas maneras de aprender las cosas. Después hay teorías, ¿no?, que dicen, no, pero es que la enfermedad nos lleva a mejorar como personas. Yo creo que no necesitamos llegar a una enfermedad para mejorar. Tendríamos que saber mejorar sin llegar a una enfermedad. Entonces, partiendo de esa referencia de cómo deberían ser las cosas, que es el estado de salud de una célula, de un glóbulo rojo, de una persona, de un ecosistema, de un bosque, de un planeta, de una galaxia, cualquier ecosistema, de una clase, de una familia, todos tienen como su mejor versión, que es un poco ese punto donde ese ecosistema está en equilibrio, en simbiosis, está todo conectado, hay una integridad y se desarrolla, sigue su curso. En el momento de que eso se desvía, aparece la enfermedad. Oh, ¿se ha perdido? No, estás aquí. Ah, vale, que estás poniendo... Digo, ¿me he ido o no me he ido? Vale, este es uno de mis libros, sí, que se puede descargar gratuitamente quien lo quiera a través de mi web, substancialibre.com. Ah, mira qué bien, estupendo. Sí, lo tenéis. Este es para los jóvenes, sobre todo, es una manera de explicar así muy graciosa y divertida, y entonces lo hice para esto y lo puedes descargar todos gratuitamente de mi web. Bueno, entonces, el tema es que cuando nos acercamos a esta mejor versión, estamos en salud, y cuando nos apartamos
de esta mejor versión, enfermamos, sea de una manera o de otra. O sea, es súper fácil entender la salud. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Normalmente, a nivel más práctico, y ahora os pongo un ejemplo, para ver que en el fondo la salud es un conflicto con tu medio, porque de manera natural, como un animal en su ecosistema, todo, si un ecosistema virgen, donde el animal está bien, todo funciona bien, sin ningún problema. Pero en los ecosistemas urbanos, aquí hay más conflicto, porque hay muchas cosas que no están como deberían estar. Muchas formas, por ejemplo, empezando por el urbanismo. El urbanismo está hecho casi todo por 90 grados, tensional. Entonces, esto genera tensiones. Hay muchas cosas que se podrían analizar, pero a partir de aquí, ¿dónde nos influye a nosotros? Y te pongo, Luis, un ejemplo muy concreto para que también lo puedas trasladar un poco a tu campo y a ver qué es, ¿no? Entonces, yo entro a cualquier sitio. Entro a una sala, a un restaurante. Voy un día a un restaurante y al llegar dentro, en ese momento, ese restaurante es como una fórmula y yo soy un elemento químico que entra dentro de esa fórmula. ¿Qué pasa cuando entra un elemento nuevo en una fórmula química? ¿Qué sucede? ¿Se mezcla? Sí, se mezcla. Se mezcla, hay como una pérdida de la integridad, ¿vale? Porque aquello se está mezclando y entonces poco a poco va volviendo al equilibrio, que significa que esos elementos se integran, ¿vale? Pero está en ese proceso, ¿vale? ¿Qué sucede? Ahora vamos a trasladarlo, esa es la parte química que también sucede. Tú entras dentro de un restaurante y te empiezas a mezclar los olores, las moléculas del aire, la humedad, la temperatura. Si hace frío fuera, como en Islandia, entras a las casas que hace muchísima calor, vas adecuándote a tu temperatura, etcétera. Bueno, pero también, ahora vamos a dar un salto más en la manera de pensar, que es ver las cosas como información. Esta es como la parte friki de todo esto, que cuando ves las cosas como información, también te estás mezclando como ello. Para entender lo que significa este término, pensad en la película Matrix. ¿Acordaos de Matrix? Que Matrix, todo lo que había en Matrix era un programa. ¿Acordaos? Entonces, como información, todo lo que existe en una sala es información. Entonces, tú te mezclas con esa información. Pero imagínate que hay unos vasos ahí en el restaurante que te recuerdan a algo que para ti es traumático. ¿Qué significa entonces? Que no te vas a integrar con eso, lo vas a rechazar. Entonces, en ese momento, esa integridad, que es el fundamento de la salud de ese ecosistema, ya no se está produciendo porque tú no te estás mezclando con algo que por un prejuicio tuyo, porque ¿qué te ha hecho el vaso?, lo estás rechazando. Entonces, ¿qué ocurre? Que alarma, se está perdiendo la integridad, y entonces, si tú te vas del restaurante, no pasa nada, te olvidas de los vasos. Pero si esos vasos están en tu casa y los estás viendo las 8 horas o en tu trabajo, ¿qué va a suceder? Pues que eso, o el vaso o tú, o sea, o solucionas el problema con el vaso o vas a empezar a ponerte enfermo, porque se está perdiendo lo que fundamenta ese equilibrio que es la integridad. Entonces, ¿por qué esa integridad? Esto hay que entenderlo muy bien, porque la integridad significa que todo está conectado. Y si todo está conectado, yo puedo llegar a cualquier sitio. Y si tú tienes un dolor de cabeza porque hay algo que no está bien y yo no puedo llegar a eso, fíjate la palabra, poder, el poder, inmunidad, integridad, el poder es la identidad. Si yo puedo llegar a todo lo que es mi ecosistema, yo puedo solventar cualquier cosa. Pero si tengo alguna imposibilidad, si yo no puedo llegar a algo y es por un prejuicio, entonces, ¿qué pasa? Que pierdo esa integridad, pierdo esa posibilidad. Y esto es lo que sucede realmente en la práctica y no nos enteramos de nada. O sea, es que es algo que sucede de manera inconsciente. Muchos sí se enteran, ¿no? Y es que no me encuentro bien con esto, con esta persona, con esta cosa. Hay un prejuicio detrás. Entonces, eso es una puerta de entrada a algo mucho más grave, porque la enfermedad, antes de que aparezca, te avisa con mucho tiempo, incluso a veces con años. Las cosas se pueden prever. Nosotros tenemos un orden natural que nos avisa, pero no nos avisa como si fuera algo como una alarma desorbitante, o sea, nos avisa como algo muy natural
porque como humanos tenemos opción. Entonces, bueno, te aviso de que eso te puede generar problemas, pero tú mismo. Claro. Entonces dices, vale, pues no lo ves como algo, un peligro y vas tirando. Porque normalmente si te has alejado de eso es porque ha habido una dirección para alejarte. Entonces, cuando tú realmente te encuentras bien y siempre buscas esa integridad, hay una fuerza aquí que te hace ver lo que realmente no está porque tú quieres verlo, porque esa es la clave y el secreto de todo, la voluntad. La voluntad a querer ver la verdad, la voluntad a querer sanarte, a estar bien con tu medio. Esa es la verdadera clave. Y a partir de aquí, ¿qué hace la voluntad? Fíjate, hay una de mis frases que es: el estado de autosinceridad abre las puertas a toda la información que existe. Cuando tú realmente le ves las orejas al lobo y te pones muy serio, muy, muy, muy serio, ves lo que sucede. Entonces, pero realmente tienes que querer, tiene que haber una voluntad a la verdad para poder ver esa verdad. Y entonces te das cuenta y el medio, tu ecosistema, estés donde estés en cada momento. Ahora mismo, donde estás, es tu ecosistema. Si te vas a la oficina, es otro ecosistema. Pero en ese momento es tu ecosistema. Te ofrece lo que tú necesitas. Porque eso es una ley en la naturaleza. Es una de las primeras cosas que descubrí. Nunca te encontrará algo que no puedas sostener. Es una ley. Nunca, porque estamos organizados para sobrevivir. Y aquello a lo que tú tienes acceso siempre tiene que ser lo que te cura. Porque es que si no, te queda, o sea, es como si nuestro poder estuviera limitado y no es así. Siempre todo lo que nos encontremos, todo a nivel de interacción, todo lo que pasa en nuestra interacción, lo podemos sostener. Es imposible que nos pase algo que no podamos sostener. Pero claro, siempre la naturaleza es muy sabia, sí, y le gusta mucho el desarrollo. Entonces nos va a pedir que rompamos algo, que solventemos ese reto para poder avanzar y aprovechar eso que nos está pasando para ser mejores. Claro. Eso es un poco lo que se decía antes de que Dios aprieta pero no ahoga, ¿no? Exacto. Quizás sea algo parecido, ¿no? Siempre estamos preparados para soportar lo que nos viene, ¿verdad? Totalmente. Es que es una de las leyes. Sí. Es que nunca nos va a pasar algo. Entonces, cuando tú lo sabes, yo, por ejemplo, ¿cómo me planteo las cosas? Cualquier conflicto. Cualquier cosa que para mí es un reto, no es un conflicto, de, a ver, yo sé que esto, yo lo puedo sostener. Lo sé, es una ley. ¿Vale? Entonces, solamente lo que tengo es que desarrollar la manera de llegar a ello. Pero yo sé que puedo. Entonces, eso, cuando tú conoces estas leyes porque lo sabes, y eso es una cosa interna del saber, o sea, lo sabes y lo sabes. Entonces, solamente tienes que ocuparte de ello, pero te da una seguridad y una confianza que esto, hasta que no lo experimentas, no lo sabes. Y creo que es lo que necesita en estos momentos la gente. Llegar a ver esto y a sentir eso. Y eso es algo que no te lo puede enseñar nadie. Yo puedo transmitir una confianza, porque yo sé que tú puedes autocurarte. Lo sé y te lo transmito. Pero tú tienes que verlo. Y hasta que tú no lo ves y te lo encuentras, entonces lo despiertas y dices, ¡wow! ¿Realmente podía? Digo, claro. Si lo sabías, pero hasta que no lo vives, hasta que realmente no te enfrentas, no le ves las orejas al lobo y dices, a ver, ¿puedo o no puedo? Y entonces ves que puedes. Y no es fe, es certeza. Porque somos ese pedacito de la naturaleza, pero tienes que verlo. Entonces a veces hay que romper con esos prejuicios para poderlo ver. Y querer ver. ¿Serías capaz de darnos 10 consejos prácticos? 10. Podemos empezar por las leyes, pero estaríamos aquí toda la noche. No, pero tampoco porque además yo lo que quiero es que vuelvas. Entonces no nos cuentes ya, todo. No, si además tenemos cosas. Yo propuse por lo menos 2 más, entonces me vais a ver. Sí, yo estoy aquí. Mira, pues además me he preparado una serie de cosas, digo, por si acaso me olvido, porque es muy importante tener en cuenta, digamos, ahora, ¿cómo aplicamos todo esto al problema actual? Eso. Empecemos por aquí, ¿vale? O sea, hay una cosa que es muy importante, que todo esto de la autocuración es algo que pertenece a la naturaleza, y como naturaleza nosotros somos nuestro cuerpo vivo, nuestro cuerpo biológico, pero somos algo más. No solamente somos un cuerpo vivo, tenemos algo más, tenemos una capacidad de opción, un libre albedrío, etcétera, etcétera. Vale. ¿Por qué es importante tener una buena referencia? Aquí tenemos la primera cosa, ¿vale? De la que me piden. No sé si llegaremos a 10, a 5, a 8, lo que sea, igual.
¿Por qué necesitamos tener las cosas claras? Para no repetir, para no equivocarnos. Entonces, todo tiene que estar muy claro para no repetir, porque si repites, pierdes energía. Y eso es una ley en la naturaleza. La naturaleza siempre intenta solventar la entropía. La entropía es como el desorden, la pérdida de energía, de tiempo. Entonces, es muy importante saber pensar bien. Entonces, cuando tú quitas prejuicios y cuando tú te planteas y quieres saber la verdad, te pones muy serio. Entonces la sabes y llegas. Entonces, con miedo, por ejemplo, no se llega a ningún sitio. Dices, a ver, ¿hay pandemia o no hay pandemia? No, porque si la hay, vamos a solventarlo, vamos a ver cómo lo solucionamos, pero si no la hay, ¿para qué la vamos a liar más? Entonces, cuando una madre o un padre están preocupados por sus hijos y tienen mucho miedo, no están viendo la verdad. Cuando tienes miedo, no ves la verdad. Y entonces, si no ves la verdad, no puedes actuar de una manera correcta. Entonces, ante el peligro, tenemos que ver realmente y saber actuar. Y entonces, es muy importante saber bien las cosas. Por eso, ese estado de autosinceridad, que para mí ha sido... Era una de mis primeras frases que es tan importante que me la puse en una camiseta y cada vez que entraba a la frontera de un país, iba con mi camiseta de el estado, estaba en inglés, el estado de autosinceridad abre las puertas a toda la información que existe, porque es así. O sea, si tú te pones muy serio, realmente encuentras el hilo. ¿Pero por qué? Porque lo más importante no es la respuesta, es la pregunta. Y esto, es que aquí piensa que yo, esto que explico ahora, doy conferencias de 4 horas, entonces estoy intentando reducirlo al máximo. Sí, claro. Pero cuando tú sabes la pregunta y es determinar la pregunta con mucha precisión, automáticamente sientes la respuesta. La sientes porque entre la pregunta y la respuesta es como si fueran un ecosistema, hay una secuencialidad. Entonces, cuando tú puedes determinar la pregunta exacta y tienes que ser muy sincero, automáticamente sabes la verdad, viene esa respuesta. Entonces, por eso es más difícil determinar la pregunta, porque una vez la determinas, ya está, ya tienes la respuesta. Entonces, es muy importante ponerse en posición de verdad, porque dentro, entonces aparecen todas estas leyes y encuentras las cosas tal como tienen que ser. ¿Vale? Esto de entrada, déjame mirar. Entonces, yo siempre hablo del poder de los 360 grados, porque ¿qué significa esto? Que nosotros, mira, la representación de la naturaleza es una esfera. La esfera, ¿qué es una esfera? El poder de los 360 grados, porque es la figura, la forma que es más abundante en la naturaleza, la esfera. Entonces, si nosotros tenemos el poder de los 360 grados, significa que yo puedo, poder significa yo puedo, mirar la palabra, yo puedo llegar a mi grado 1, mi grado 2, mi grado 3, mi grado 4, yo puedo llegar a mis 360 grados, yo puedo llegar a todo lo que me pasa. Con lo cual, ya no es, oh, sí, me pasa algo, pero es que no sé dónde está, no lo encuentro, se ha perdido, no puedo llegar a ello. El poder, la inmunidad porque es el poder. Me dicen la defensa, para mí no es defensa. La inmunidad, la interacción, es el poder llegar a todas tus posibilidades. Porque entonces es posible cualquier cosa de lo que tú te haya puesto la vida por delante. Ahí está un poco el secreto de lo que te decía de las posibilidades y de que podemos realmente con todo, ¿vale? Esta es un poco la ley. Después, lo de la esfera es muy interesante porque aquí tienes otra de las leyes, que es lo máximo en lo mínimo. Y para ello vamos a pensar en las abejas, las abejitas. Sabéis que las abejas, los panales de abejas están hechos en hexágonos. El hexágono es la figura matemática que para almacenar cosas podemos almacenar el máximo en un mínimo espacio. Por eso la abeja, decimos, la abeja sabe matemáticas. Pues es eso. Entonces, eso es una ley en la naturaleza. ¿Y qué significa esto? Que lo máximo, la máxima información, todo lo máximo, nuestras máximas posibilidades, en un segundo. Nosotros podemos llegar a toda esa información porque lo sabemos todo. Todo lo que nos concierne a nuestra supervivencia no está ocultado. Por eso nunca la salud puede depender de un medicamento, de un médico. Solo puede depender de uno mismo, porque eso es la supervivencia y no puede depender de nadie más. Es en lo que siempre vas a estar y siempre vas a estar tú. O sea, lo único que puedes decir, yo puedo contar, ¿con qué puedes contar? Contigo. No puedes contar con nada más. Oh, pero mi mujer, yo confío mucho en mi mujer, ya, pero si algún día vas de viaje, estás solo, te caes en una isla desierta, ¿con quién puedes contar? Contigo. Que no tienes un medicamento, que no tienes, sea natural o químico.
no tienes nada, solo puedes contar con lo que tú tienes. Oh, es que no hay ni vegetación, he caído en el desierto, solo puedes contar contigo, con tu capacidad de sonido, de colores, es igual con lo que puedas llegar a imaginar, con lo que puedas llegar a hacer con tus propias manos, con tu propia imaginación, es igual, tocándote puntos, solamente puedes contar contigo. Por tanto, algo tan sagrado como es la supervivencia no puede depender de nadie más. Y quien no entienda esto, incluso terapeutas del grado natural, no, es que yo creo que esa persona no se puede curar a sí misma. Digo, entonces no conoces la naturaleza. Quien piense que no puede curarse a sí misma no conoce la naturaleza, no conoce la vida. Entonces, muchos de la medicina natural, que yo batallo a veces con ellos, les digo, no conoces lo que estás trabajando. Porque si realmente conocieras la naturaleza, sabrías que tú puedes autocurarte y que esa persona puede autocurarse. Entonces no hay que tener miedo, hay que buscar eso, porque ese es lo único que puede curarte tú mismo, realmente. ¿Vale? Esto como segundo, tercero, no sé qué. La autosinceridad abre puertas, ¿vale? Te sirve esa, ¿no? Esa ya te lo he dicho. Y aquí quiero entrar en una cosa que es el tema de la inseguridad y la opción. Y es que, por ejemplo, es otro mensaje, ¿no? Dices, a ver, ¿qué nos estamos encontrando? Que tenemos que empezar a decidir por nosotros mismos. Este es un poco el reto donde estamos. Pero ¿qué pasa? Que la gente dice, ¡uy, es que tengo aquí 10 posibilidades! Y se mueren de miedo. ¡Uy, es que yo no sé por dónde decidir! O 2, es igual. No sé por dónde tirar, por qué puerta tirar. Entonces, bueno, que el político o el médico decida por mí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el político y el médico han entrado en un grado de corrupción que van a decir, va, sí, te vamos a poner esto y te vamos a hacer lo otro. Entonces, claro, luego la gente se queja. ¿Pero qué? Tienes que tomar las riendas de tu evolución. ¿Dónde está el cambio? Si tú afrontas esas 2 puertas desde la opción, dices, ¡ay, qué bien! Tengo 2 puertas, tengo 2 posibilidades. Eso es libertad. Y eso es lo que está sucediendo ahora, Luis. O sea, realmente somos más libres que nunca. Y eso muy pocas personas se dan cuenta, porque realmente podemos decidir hacia dónde miramos. Entonces, estamos mirando hacia el miedo y entonces cedes el poder al otro que decida por ti, la indefensión médica. O coges y dices, no, tengo 2 opciones, qué bien, puedo decidir. Entonces, ahora mismo la gente puede decidir a dónde mira. Y cuando yo oigo a gente que están todo el día quejándose, o incluso con el pensamiento en guerra, o incluso prediciendo, no, es que vamos a estar encerrados durante 2 años, no, que no sé qué. A ver, es fácil predecir lo que uno mismo genera. Yo siempre lo digo. Entonces, esto está para cambiar las cosas. Y si realmente podemos ver, es para cambiar las cosas, porque lo único que hay previsible es la naturaleza. Y la naturaleza no quiere que estemos encerrados. Entonces, eso sí que es previsible. El universo y la naturaleza sí que es previsible. ¿Podemos saber cuándo va a salir el sol? Exactamente por dónde y cuándo, dentro de 1000 años. La naturaleza, lo bello, lo que existe, es previsible. Lo otro no, lo otro es cambiante. Entonces, lo único previsible que existe es que existe una mejor versión de todos y que es bello y que podemos hacer así y cambiar las cosas de un día para otro. Y eso lo sé yo y lo sabemos todos si nos ponemos a pensar. Pero hay mucha gente, incluso que defienden todo lo que es el nuevo mundo y que en el fondo lo que quieren es más conflicto porque no paran de hablar de conflicto. De, a ver, la mejor manera de quitar todo esto es quitarlo de nuestros cerebros y empezar a construir y a buscar soluciones y a cambiar las cosas, porque realmente hay una mejor versión y podemos traerla. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero hay gente que si no hay conspiraciones se aburre. Y eso hay que verlo también. Entonces, el cambio está en cada uno. Y tenemos que nosotros, en cada uno, dentro de casa, decir, esto no va a llegar. Dentro de casa, empezando por aquí, siguiendo por la puerta de casa, es decir, dentro de casa no hay máscaras. Dentro de casa no hay pandemia. Se acabó en nuestros cerebros. Y cuando sales fuera, sales a un teatro. Y ya está. Y con esto muy claro. Hay gente que quiere mascarillas. Hay gente sí, que sí, sí. Hay gente que quiere poner su vida en manos de otros. Sí. Tenemos opción. Es que esto es lo que está sucediendo. La opción está restablecida para todos los seres humanos. Está ahí. Y cada uno está escogiendo. Y eso sí que va a ser, en el próximo año y medio, 2 años, lo vamos a definir. Nos vamos a definir cada uno.
y a partir de aquí irán sucediendo las cosas, pero esto es lo único que está pasando real, que nos estamos definiendo. Entonces, bueno, dime. ¿Eres optimista? ¿Eres optimista con lo que está pasando? ¿Vamos a salir de esta bien? Sí. A ver, yo soy realista y yo pienso que depende de nosotros. Sí. Ahí está. Depende de cada uno. Entonces, en nuestro día a día, lo que hagamos. O sea, si tú estás caminando hacia un abismo, si sigues caminando te caes. Pero si cuando vas a mitad del abismo lo ves y dices, ostras, que hay un abismo allí, pues giro y me doy la vuelta y camino para otro sitio. Claro. ¿Eres optimista? Podemos hacer eso. Es que es la clave. Si salimos todos. Mira, el tema de lo que está sucediendo en las escuelas, ¿vale? Que esto es un punto clave y dices, vamos a ver, si todos los padres mañana por la mañana dicen, mi hijo no va a pasar más porque le pongan una pistola en la cabeza, XXX, o sea, más cosas. No va a pasar más, se acabó. Esto se acabó. Todos, o sea, todos o la gran mayoría, se acabó. Pero la gente tiene miedo. ¿Por qué no saben decidir? Es el tema, no se atreven. O sea, porque realmente cuando tú no sabes qué hacer, entonces te fijas en lo que hace el otro. Pero ahora sí que sabes qué hacer. Y no hay que llevar las cosas a tal extremo. Realmente hay que ponerse muy serio porque es que está la supervivencia de la especie por medio. Estamos en un punto que es muy clave. Podemos cambiar las cosas, pero podemos hundirla. Claro que sí. Es que están las dos opciones. Somos libres. Meritxell, ¿nos prometes que vas a volver? Sí, por supuesto. ¿Tenemos tiempo todavía? Bueno. Sí, todavía tenemos tiempo. Podemos estirar 5 minutillos más. ¿Cómo? 5 minutos más podemos estirar. ¿Sí? Vale. Pues como me dijeron 1 hora, pues digo, bueno, pues no sé. No. Acabamos a las 9:30 siempre, salvo que... Vale. Me dijo Olga, tendrás 1 hora. Digo, pues fantástico. Podemos estirar un poco 5 minutos. Porque vale. Si la conexión la perdemos. Vale, perfecto. Mira, pues entonces vamos a ir directos a una cosa que es el tema de las escuelas, ¿vale? Para ver que en el fondo esas dos caras de la misma moneda son lo mismo. O sea, unos que están apretando para querer controlar, pero evadiendo responsabilidades, y los otros que quieren que los otros tengan responsabilidades, pero tampoco quieren tenerlas en sí mismos. Entonces, aquí están un poco el nexus también con Scabellum, que es los derechos y los deberes. Y creo que es el punto donde está la paradoja, porque si la evolución, o sea, lo que nos está pidiendo ahora mismo en las líneas de la evolución general es que tomemos nuestra responsabilidad, realmente es la vía, porque los que realmente están tomando el poder sin responsabilidad no quieren la responsabilidad. Entonces, deja que la lleve yo. Entonces ahí es un poco como, yo creo que la clave, por eso creo que la clave está en las personas. Y esa responsabilidad de sí mismo, pero una cosa que tiene que ir desde aquí, de tenerlo claro, decidirlo y decir, esto es lo que quiero y ya está. O sea, y defenderlo a muerte. Valientes, o sea, que tiene que haber más superhéroes en este mundo. Todos tenemos dentro un superhéroe. Por eso, pero que salga, salga, sin prejuicios y sin poner nada por medio. O sea, realmente, si hay que sacar la verdad, sacarla. No, pero hasta cierto punto, no. Si pones condiciones, esto no se resuelve. El problema es el miedo, ¿verdad? También, en parte. Sí, pero hay un miedo que está alimentado por uno mismo. O sea, uno quiere tener ese miedo. Ya. Bueno, Meritxell, pues ha sido Muchas gracias. Ha sido un primer contacto. Estamos, como sabes, en fase de pruebas. Ya hemos desconectado nuestra plataforma digital de todas las redes sociales corruptas que nos amenazan con censura y con boicoteos. Y ahora estamos en esa fase de prueba, pero vamos a continuar. Para el 1 de diciembre
vamos a venir, pero con muchísima más fuerza. Ahora estamos engrasando la máquina y esperamos contar contigo pronto, antes de diciembre, después de diciembre, cuando tú quieras. Sí, tenemos con Olga, tenemos que acabar de concretar datos, fechas, pero sí, os quiero hablar de... Y envíanos fotos de Islandia. Vale. Meritxell, un abrazo, un placer enorme y nos vemos. Gracias, y gracias a todos los que estáis ahí, superhéroes. Pues muy buenas noches a todos, gracias por estar aquí, gracias por haber estado hasta la última hora. Vamos contabilizando todas las personas que entran de manera anónima, pero sabemos el número de personas que van entrando. Estamos muy contentos con lo que estamos consiguiendo y esperamos ir a más. Esperamos contar con vosotros todos los días, porque vuelvo a repetir que no podemos ofrecer mucho, pero lo ofrecemos todo. Muchísimas gracias y hasta mañana.